El tenedor tembló en mi mano cuando las palabras salieron de los labios de mi propia hija como dagas envenenadas. No sirves para nada, mamá. Deja de actuar como si fueras importante. La mesa del comedor se quedó en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que mi difunto esposo había comprado hace 30 años. Claudia me miraba con esos ojos fríos que ya no reconocía, los mismos ojos que solían brillar cuando le leía cuentos antes de dormir. Hernán, mi yerno, sonreía con una mueca cruel mientras cortaba su carne como si fuera mi corazón el que estuviera despedazando. La mayoría de los días apenas recordamos que existes, agregó él, sin siquiera levantar la vista del plato. Sus palabras resonaron en el comedor como campanas de funeral. El sonido metálico de su cuchillo contra la porcelana me atravesó como una bala. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Las paredes color crema que había pintado con tanto cariño parecían cerrarse sobre mí. Durante 65 años había caminado por este mundo, había amado, había perdido, había construido una familia con mis propias manos temblorosas. Había sacrificado mis sueños, mis ambiciones, mi juventud entera por esta mujer que ahora me miraba como si fuera un insecto molesto. Y ahora mi única hija, la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, me hablaba como si fuera basura en la calle. El vestido verde que había elegido especialmente para esta cena familiar ahora se sentía como un disfraz ridículo. Me había arreglado el cabello en el salón de belleza, había gastado dinero que apenas tenía en un pequeño ramo de flores para la mesa, había cocinado durante horas su plato favorito. Mamá, ya es hora de que entiendas tu lugar en esta casa, continuó Claudia, su voz tan fría como el hielo de enero. No contribuyes con nada. Solo eres una carga para nosotros. Una carga económica y emocional. Hernán asintió con la cabeza, como un juez confirmando una sentencia de muerte. Mi madre tenía razón cuando me advirtió sobre casarme en una familia como la tuya, murmuró entre dientes, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Gente sin ambiciones, sin futuro. Las palabras se clavaron en mi pecho como astillas de vidrio. Recordé todos los domingos que había preparado almuerzos familiares, todas las noches que había cuidado a sus hijos cuando estaban enfermos, todos los préstamos que había hecho cuando ellos tenían problemas financieros. Préstamos que nunca me devolvieron, favores que nunca agradecieron. Las lágrimas amenazaron con brotar de mis ojos, pero algo dentro de mí se endureció como el acero. No era dolor lo que sentía, era algo más profundo, más poderoso. Era la claridad que llega cuando finalmente ves la verdad desnuda frente a ti. Era el momento en que una mujer decide que ya ha sido humillada por última vez. ¿Sabes qué, mamá? Claudia dejó su tenedor sobre el plato con un golpe seco. Creo que es momento de que busques otro lugar donde vivir. Esta casa es nuestra ahora, y francamente, tu presencia nos resulta incómoda. Hernán sonrió ampliamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Podríamos ayudarte a encontrar un asilo decente, dijo con falsa generosidad. Uno de esos lugares donde estarás con gente de tu edad. Gente que entienda tus limitaciones. El reloj de pared siguió marcando los segundos, cada tic-tac como una gota de veneno cayendo en mi alma. Miré alrededor del comedor que había decorado con tanto amor. Los muebles de caoba que había elegido pieza por pieza, las cortinas color marfil que había cosido a mano, las fotografías familiares que ahora parecían burlas crueles de tiempos más felices. Me levanté lentamente de mi silla, el sonido de las patas arañando el piso de madera resonó en la habitación como un presagio. Golpeé ligeramente mi tenedor contra el vaso de cristal, creando un sonido delicado pero firme que cortó el aire como una espada. Seré breve, dije, mi voz sorprendentemente calmada. Solo 3 frases. Claudia y Hernán intercambiaron miradas de burla, como si estuvieran presenciando el último acto patético de una mujer derrotada. Hernán incluso se permitió una pequeña carcajada, cubriéndose la boca con la servilleta como si estuviera presenciando una comedia barata. No sabían que estaban a punto de presenciar el despertar de una leona que había estado fingiendo ser oveja durante demasiado tiempo. Primera frase, comencé, mirando directamente a los ojos de mi hija. Durante 40 años construí un imperio que ustedes ni siquiera pueden imaginar. La sonrisa burlona de Claudia comenzó a desvanecerse como niebla al amanecer. Hernán finalmente levantó la vista de su plato, una arruga de confusión cruzando su frente. El aire en la habitación cambió, se volvió más tenso, más eléctrico. Segunda frase,
Continué, mi voz ganando una fuerza que no había sentido en años. Todo lo que creen que es suyo, cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión, puede desaparecer con una sola llamada telefónica. El color se drenó del rostro de Claudia como agua escapando por un desagüe. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente, y pude ver el miedo creciendo en sus pupilas dilatadas. Hernán dejó caer su cuchillo, el sonido metálico resonando en el silencio como un grito. Y la tercera frase, dije, caminando lentamente hacia la puerta del comedor, cada paso calculado como los movimientos de un maestro de ajedrez. Mañana a las 9 de la mañana, van a descubrir exactamente quién soy realmente. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón. Claudia estaba pálida como un fantasma, sus labios temblando como hojas en una tormenta. Hernán había perdido toda su arrogancia anterior, sus ojos saltaban de su esposa a mí, tratando de descifrar el significado de mis palabras. Antes de salir del comedor, me detuve en el umbral y volteé una última vez. Ah, y una cosa más, agregué, mi voz ahora cargada de una autoridad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Disfruten esta cena. Podría ser la última que coman en esta mesa. Pero ella no sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña habitación, la que había sido el cuarto de huéspedes antes de que me permitieran quedarme aquí como una intrusa en lo que una vez fue mi hogar. Las palabras de Claudia resonaban en mi cabeza como ecos dolorosos, pero no era el dolor lo que me mantenía despierta. Era la memoria. Recordé cuando tenía 25 años y me casé con Roberto, un hombre humilde que trabajaba como contador en una pequeña empresa. Éramos pobres entonces, tan pobres que nuestro primer apartamento tenía goteras en el techo y las paredes estaban manchadas de humedad. Pero éramos felices, éramos un equipo. Roberto tenía una visión que yo no entendía completamente en ese momento. Marta, me decía mientras estudiaba mapas de la ciudad en nuestra mesa de kitchen desvencijada, algún día esta zona va a valer una fortuna. Las empresas van a venir aquí, van a construir centros comerciales, oficinas. Tenemos que comprar terrenos ahora, mientras todavía podemos pagarlos. Yo trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, ganando apenas lo suficiente para cubrir nuestros gastos básicos. Pero confiaba en Roberto ciegamente. Cuando me propuso que usáramos todos nuestros ahorros, incluso el dinero que habíamos separado para nuestros hijos futuros, para comprar un terreno baldío en las afueras de la ciudad, no dudé ni un segundo. ¿Estás segura, mi amor?, me había preguntado esa noche, sus manos sosteniendo las mías sobre los documentos de compra. Si esto sale mal, perderemos todo. Roberto, le respondí, mirándolo a los ojos con toda la fe que tenía en mi corazón joven, prefiero perder todo contigo que no arriesgar nada sin ti. Compramos nuestro primer terreno en 1983 por $800. Era un pedazo de tierra seca, lleno de maleza, que nadie más quería. Los vecinos se reían de nosotros. Los locos de Roberto y Marta, nos decían, comprando desierto creyendo que van a hacerse ricos. Pero Roberto tenía razón. 3 años después, una cadena de supermercados quiso comprar nuestro terreno. Nos ofrecieron $4,000. Era más dinero del que habíamos visto en nuestras vidas, pero Roberto sacudió la cabeza. Todavía no, Marta. Esto va a valer mucho más. Tuvimos que esperar, tuvimos que ser pacientes. Claudia nació en 1984, y yo trabajaba desde casa para cuidarla mientras Roberto seguía con su trabajo de contador durante el día y estudiaba bienes raíces por las noches. Nuestro apartamento se llenó de mapas, documentos, proyecciones económicas. Mami, ¿por qué papá siempre está estudiando?, me preguntaba Claudia cuando tenía 5 años, trepándose a mi regazo mientras yo doblaba ropa. Porque papá está construyendo nuestro futuro, mi amor, le respondía, besando su frente. Algún día vas a entender. En 1989, cuando Claudia tenía 5 años, finalmente vendimos ese primer terreno. La oferta fue de $15,000. Era una fortuna para nosotros, pero no nos detuvimos ahí. Con ese dinero compramos 3 terrenos más, todos en zonas que Roberto había identificado como prometedoras. Yo me había convertido en su socia perfecta. Aprendí a leer planos, a entender regulaciones de zonificación, a negociar con vendedores y compradores. Durante las tardes, mientras Claudia hacía su tarea,
Roberto y yo nos sentábamos en nuestra pequeña cocina y planeábamos nuestros siguientes movimientos como generales planeando una guerra. ¿Ves este mapa, Marta?, me mostraba, señalando con su dedo una zona aparentemente sin importancia. El gobierno va a construir una nueva autopista aquí. Todavía no lo han anunciado públicamente, pero tengo un contacto en la oficina de planeación urbana. Si compramos estos 5 lotes ahora, en 10 años vamos a ser millonarios. Y tenía razón. Siempre tenía razón. Para 1995, cuando Claudia tenía 11 años, ya éramos propietarios de 18 terrenos dispersos por toda la ciudad. Habíamos mudado a una casa más grande, pero nada ostentoso. Roberto siempre decía, la riqueza real es silenciosa, Marta. Los ricos de verdad no necesitan presumir. Claudia crecía como una princesa sin saberlo. Le comprábamos lo mejor, la mandábamos a las mejores escuelas privadas, le dábamos clases de piano, de ballet, de francés. Pero nunca le dijimos exactamente cuánto dinero teníamos. Queríamos que creciera con valores, que entendiera el valor del trabajo y del esfuerzo. ¿Por qué no tenemos un auto más grande como el de mis amigas?, nos preguntaba a veces. Porque no necesitamos impresionar a nadie, mi amor, le respondía Roberto. Las cosas importantes en la vida no se compran, se construyen. En el año 2000, cuando la nueva autopista finalmente se abrió, el valor de nuestras propiedades se disparó como fuegos artificiales. Los terrenos que habíamos comprado por $1,000 ahora valían 50,000 cada uno. Éramos millonarios, pero vivíamos como clase media. Roberto tenía un plan maestro. Vamos a poner todo a nombre de Claudia, me dijo una noche mientras revisábamos nuestro portafolio. Así estará protegida para siempre. Nunca tendrá que preocuparse por dinero. ¿Está seguro?, le pregunté. Es muy joven todavía. Confío en nuestra hija, Marta. La hemos criado bien. Ella va a cuidar de nosotros cuando seamos viejos, igual que nosotros la cuidamos a ella ahora. Así que lo hicimos. Una por una, transferimos todas nuestras propiedades al nombre de Claudia. Terrenos, casas de alquiler, locales comerciales, todo. En los papeles, ella era la dueña de un imperio inmobiliario valuado en más de $2 millones. Pero guardamos algunos secretos. Roberto era demasiado inteligente para poner todos los huevos en la misma canasta. Tenía cuentas bancarias que solo yo conocía, inversiones en otros países, propiedades registradas bajo nombres de empresas que él había creado en secreto. Esto es por si acaso, mi amor, me explicó. Espero nunca tener que usarlo, pero un hombre sabio siempre tiene un plan B. Claudia se casó con Hernán en el 2005. Fue una boda espectacular. Pagamos $200,000 por esa celebración. Roberto estaba tan orgulloso caminando con ella hacia el altar. Nuestra princesa se casa con un buen hombre, me susurró al oído mientras veíamos cómo intercambiaban votos. Pero yo ya había notado algo en Hernán que no me gustaba. La forma como miraba nuestras propiedades, cómo hacía preguntas sobre nuestras finanzas, cómo sonreía cuando hablábamos de dinero. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Roberto murió en el 2010. Un infarto fulminante mientras dormía. La última cosa que me dijo fue, cuida a nuestra hija, Marta, pero también cuídate a ti misma. Después del funeral, Claudia y Hernán se volvieron diferentes. Más fríos, más calculadores. Empezaron a tomar decisiones sobre las propiedades sin consultarme, a tratarme como si fuera una carga instead de la mujer que había construido todo lo que ahora disfrutaban. Y yo, en mi dolor y mi soledad, dejé que pasara. Fingí ser más frágil de lo que era, más dependiente, más necesitada. Quería ver qué harían, quería probar su carácter. Ahora, acostada en la oscuridad de mi pequeña habitación, finalmente entendía lo que Roberto había querido decir con sus últimas palabras. Era hora de cuidarme a mí misma. La mañana siguiente desperté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 50 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un propósito que quemaba en mi pecho como un fuego sagrado. Me vestí con cuidado, eligiendo mi traje gris más elegante, el que Roberto me había regalado para nuestro 30º aniversario. Quería verme respetable, poderosa, como la mujer que realmente era. Claudia y Hernán seguían durmiendo cuando salí de la casa. Pude escuchar sus ronquidos a través de las paredes delgadas del pasillo.
Qué irónico que durmieran tan tranquilos, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Mi primera parada fue el banco. Mauricio, mi abogado, me había citado allí a las 7 de la mañana. Era un hombre discreto, leal, que había trabajado con Roberto desde los primeros días. Él era la única persona que conocía todos nuestros secretos financieros. «Buenos días, señora Marta», me saludó con una sonrisa cálida cuando llegué a la oficina privada del banco. «Espero que esté lista para lo que vamos a hacer hoy». «Más que lista, Mauricio», le respondí, sentándome frente a su escritorio. «Es hora de que mi hija aprenda algunas lecciones que debió haber aprendido hace mucho tiempo». Mauricio abrió una carpeta gruesa llena de documentos. «Como usted sabe, después de la muerte de don Roberto, él me dejó instrucciones muy específicas. Instrucciones que debía seguir solo si usted me lo solicitaba expresamente». Mi corazón se aceleró. Incluso después de muerto, Roberto seguía protegiéndome. ¿Qué instrucciones? Su esposo nunca puso todas las propiedades a nombre de Claudia, explicó Mauricio, sus ojos brillando con algo parecido a la admiración. Mantuvo en secreto un portafolio considerable. 3 cuentas bancarias en diferentes bancos, 2 propiedades comerciales registradas bajo el nombre de una empresa fantasma y una cuenta de inversiones en el extranjero. Sentí como si el aire hubiera regresado a mis pulmones después de años de asfixia. ¿Cuánto dinero estamos hablando, Mauricio? Aproximadamente $4 millones, señora Marta. Y eso sin contar las propiedades, que están valuadas en otros 2 millones. $6 millones. Roberto había dejado $6 millones que Claudia no sabía que existían. Era más dinero del que ella había manejado en toda su vida, dinero que me convertía en una mujer independiente y poderosa. Pero hay más, continuó Mauricio, sacando otro documento de la carpeta. Su esposo también preparó documentos legales que le permiten a usted reclamar de vuelta todas las propiedades que están actualmente a nombre de Claudia. ¿Cómo es eso posible? Nunca se las vendió realmente a su hija, señora Marta. Técnicamente, las puso en un fideicomiso del cual usted es la beneficiaria principal y Claudia es solo la administradora. Con una simple firma, usted puede revocar esa administración y tomar control total de todo. Las manos me temblaron mientras sostenía los documentos. Todo este tiempo, mientras Claudia me trataba como una mendiga en mi propia casa, yo había sido la verdadera dueña de todo. Roberto había sido más astuto de lo que jamás imaginé. ¿Por qué Roberto hizo esto?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque la conocía a usted, señora Marta. Sabía que usted sería demasiado generosa, demasiado confiada. Quería asegurarse de que siempre tuviera poder para protegerse a sí misma, incluso de su propia familia. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos, firmando papeles, activando cuentas bancarias que habían estado dormidas durante años. Con cada firma, sentía como si estuviera despertando de un sueño profundo, como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había perdido. ¿Qué quiere hacer primero?, me preguntó Mauricio cuando terminamos con el papeleo. Quiero que transfiera de inmediato todas las propiedades de vuelta a mi nombre, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. Y quiero que congele todas las cuentas bancarias que están en nombre de Claudia hasta que yo decida qué hacer con ellas. ¿Está segura? Esto va a crear una crisis financiera inmediata para su hija y su yerno. Completamente segura, respondí sin vacilar. Mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Mauricio asintió y comenzó a hacer las llamadas necesarias. Mientras le escuchaba hablar con diferentes bancos y oficinas de registro, sentí una sensación de poder que no había experimentado desde la muerte de Roberto. Era como si estuviera volviendo a la vida. «Listo», me dijo después de 1 hora de llamadas telefónicas. «Para las 5 de la tarde de hoy, usted será oficialmente la propietaria única de 18 propiedades inmobiliarias, 4 locales comerciales, y $6 millones en efectivo e inversiones». ¿Y Claudia? Su hija se va a despertar mañana descubriendo que no tiene acceso a ninguna cuenta bancaria y que no posee legalmente ninguna propiedad. Técnicamente, ni siquiera la casa donde vive le pertenece. Era perfecto. Era justicia poética. Pero no había terminado. Mi siguiente parada fue la oficina de un investigador privado que Mauricio me había recomendado. Si iba a enfrentar a mi hija, necesitaba conocer todos sus secretos.
Señora Marta, me recibió el investigador, un hombre mayor con ojos astutos llamado Víctor. Mauricio me explicó brevemente lo que necesita. Quiere que investigue las actividades financieras de su hija y su yerno. Exactamente. Quiero saber en qué han estado gastando mi dinero, dónde van, qué hacen, con quién se relacionan. Todo. Víctor sonrió. Ya comencé algunas investigaciones preliminares basándome en la información que Mauricio me proporcionó. ¿Está preparada para lo que pueda encontrar? Estoy preparada para cualquier cosa. Me mostró fotografías, recibos, registros bancarios. Claudia y Hernán habían estado viviendo como millonarios durante los últimos 5 años. Viajes a Europa que costaban $50,000, joyas que valían más que el salario anual de una familia promedio, automóviles de lujo que cambiaban cada año. Pero esto es lo más interesante, dijo Víctor, mostrándome un documento. Su yerno ha estado teniendo una aventura con su secretaria durante los últimos 2 años. Han estado usando el dinero de ustedes para pagar un apartamento lujoso donde se reúnen. Miré las fotografías de Hernán entrando y saliendo de un edificio elegante con una mujer joven. Mi sangre se enfrió, pero no de shock, sino de una calma determinada. Claudia no solo me había traicionado a mí, sino que estaba siendo traicionada por su propio esposo. Claudia lo sabe. Por los registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto, parece que no tiene idea. Está completamente ciega a lo que está pasando. Era casi poético. Mientras Claudia me trataba como basura, su esposo la estaba traicionando con el dinero que ella creía que le pertenecía, pero que en realidad era mío. Quiero que continúe vigilándolos, le dije a Víctor. Quiero saber cada movimiento que hagan, cada dólar que gasten, cada mentira que se digan. Planea confrontarlos. Planeo enseñarles lo que significa perder todo lo que dan por sentado. Regresé a casa esa tarde sintiendo como una mujer completamente diferente. Ya no era la viuda frágil y dependiente que Claudia creía que era. Era una millonaria, una mujer de negocios exitosa, la verdadera propietaria de un imperio que había construido con mis propias manos. Claudia y Hernán estaban en la sala cuando entré, hablando en voz baja sobre algo que parecía importante. Se callaron cuando me vieron. ¿Dónde estuviste todo el día, mamá?, preguntó Claudia con esa voz condescendiente que había aprendido a odiar. Resolviendo algunos asuntos, respondí calmadamente, colgando mi abrigo en el closet. ¿Qué clase de asuntos?, insistió Hernán, con una sonrisa burlona. Buscando asilos de ancianos. Asuntos que van a cambiar todo, dije, mirándolos directamente a los ojos. Pero lo van a descubrir muy pronto. Esa noche, mientras ellos cenaban y reían en el comedor, yo me quedé en mi habitación revisando todos los documentos que Mauricio me había dado. Cada página era una prueba de mi poder, cada firma era una declaración de mi independencia. Mañana comenzaría la segunda fase de mi plan. El teléfono sonó a las 9:30 de la mañana, exactamente como yo había predicho. Estaba sentada en la cocina, tomando mi café matutino y leyendo el periódico, cuando escuché los gritos desesperados de Claudia desde su habitación. Hernán. Hernán, despierta. Algo está muy mal con nuestras cuentas. Sus pasos resonaron por las escaleras como una estampida de caballos asustados. Claudia apareció en la cocina con el cabello despeinado, todavía en pijama, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. Mamá, ¿tú sabes algo sobre esto?, me preguntó, su voz quebrada por el pánico. Acabo de llamar al banco y me dijeron que todas nuestras cuentas han sido congeladas. Dicen que ya no soy la propietaria de las propiedades. Continué leyendo mi periódico tranquilamente, tomando sorbos lentos de mi café. ¿Y eso te sorprende, querida? Por supuesto que me sorprende. Es imposible. Todo está a mi nombre desde hace años. Hernán bajó corriendo las escaleras, ya vestido con su traje de negocios, con el rostro rojo de la indignación. Esto tiene que ser un error del banco. Voy a demandar a esos incompetentes. No es un error, dije calmadamente, doblando mi periódico y mirándolos por primera vez esa mañana. Es exactamente lo que les dije que iba a pasar. Claudia se dejó caer en una silla frente a mí, sus ojos llenándose de lágrimas de confusión y terror. No entiendo, mamá. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, mi querida hija, es que finalmente estás viendo la realidad.
Nunca fuiste realmente dueña de nada. Todo siempre fue mío. Hernán golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas saltaran. Eso es imposible. Tenemos documentos. Tenemos escrituras. Tienen documentos que los convertían en administradores, no en propietarios, expliqué, disfrutando cada segundo de su creciente desesperación. Su padre fue mucho más inteligente de lo que ustedes jamás imaginaron. Le mostré algunos de los documentos que Mauricio me había dado el día anterior. Claudia los leyó con ojos vidriosos, su cara palideciendo con cada línea. Esto no puede ser legal, murmuró. Es completamente legal. Y también es completamente irreversible, a menos que yo decida lo contrario. Hernán comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. Esto es chantaje. Es abuso de ancianos. Vamos a llevarte a los tribunales. Me reí suavemente, un sonido que los hizo estremecer. ¿Con qué dinero van a pagarle a los abogados, Hernán? ¿Con qué dinero van a vivir? ¿Con qué dinero van a pagar la renta de tu apartamento secreto con tu amante? El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador. Hernán se quedó paralizado como una estatua, su cara pasando por varios tonos de rojo antes de volverse completamente blanca. Claudia lo miró con confusión. ¿De qué apartamento está hablando? Saqué las fotografías que Víctor me había dado y las coloqué sobre la mesa como cartas de póker. Imágenes de Hernán entrando y saliendo del edificio con su secretaria, abrazándola, besándola, usando mi dinero para mantener su aventura. He aquí tu maravilloso esposo, Claudia, el hombre por el que me has estado traicionando durante años. Claudia tomó las fotografías con manos temblorosas, sus ojos escaneando cada imagen como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia pura. ¿Es verdad?, le preguntó a Hernán, su voz apenas un susurro. Hernán intentó balbucear una excusa, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Su culpabilidad estaba escrita en cada línea de su rostro. «Respóndeme», gritó Claudia, levantándose de la silla tan violentamente que la tiró al suelo. «Después de todo lo que hemos construido juntos, después de todo lo que te he dado, me has estado engañando con esa zorra». «Claudia, puedo explicar». «No hay nada que explicar». Claudia tomó las fotografías y se las arrojó a la cara. «Sal de mi casa. Sal de mi vida. No quiero volver a verte nunca». «Técnicamente», intervine suavemente, «no es tu casa, querida. Es mi casa». La realidad de la situación la golpeó como una bofetada. Claudia se volvió hacia mí con los ojos rojos de furia y desesperación. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me estás haciendo esto?» «Porque necesitas aprender lo que significa perder todo lo que das por sentado», respondí, levantándome de la mesa. «Porque necesitas entender el valor de las cosas que has estado desperdiciando». Hernán se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia nosotras. «Esto no va a terminar así, vieja bruja. Voy a encontrar la manera de recuperar lo que es mío». «Nada de lo que has estado usando era tuyo», le dije fríamente. «Y si intentas cualquier cosa legal contra mí, me aseguraré de que tu exesposa, reciba copias de todas estas fotografías, junto con los recibos del apartamento que pagaste con dinero robado». Hernán salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Claudia se quedó parada en medio de la cocina, temblando como una hoja en medio de una tormenta. «¿Qué voy a hacer ahora?», susurró. «No tengo dinero, no tengo propiedades, no tengo esposo. No tengo nada. Ahora vas a aprender a vivir como vive el resto del mundo», le dije, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. «Vas a aprender a trabajar por tu dinero, a valorar lo que tienes, a tratar a las personas con respeto. Me vas a dejar en la calle». Por un momento, mi corazón se ablandó. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hija. Seguía siendo la niña que había cargado en mis brazos, que había consolado durante las pesadillas, que había educado con tanto amor. «No», dije finalmente. «Puedes quedarte aquí, pero bajo mis reglas. Vas a conseguir un trabajo, vas a pagar renta, vas a contribuir a los gastos de la casa. Y vas a tratarme con el respeto que merezco».
Claudia se dejó caer nuevamente en la silla, cubriéndose la cara con las manos. No sé cómo hacer nada de eso, mamá. Nunca he tenido que trabajar realmente. Nunca he tenido que preocuparme por el dinero. Entonces es hora de que aprendas. Esa tarde, Claudia comenzó su nueva realidad. Salió a buscar trabajo por primera vez en su vida adulta. La vi irse desde la ventana de mi habitación, caminando por la calle con una carpeta llena de currículums que habíamos preparado juntas. Se veía perdida, asustada, completamente fuera de su elemento. Pero también se veía más real de lo que la había visto en años. Sin su maquillaje perfecto, sin su ropa de diseñador, sin su actitud arrogante, finalmente parecía humana. Mientras tanto, yo comencé a reorganizar mi vida. Llamé a una empresa de decoración para que renovaran la casa. Quité todas las fotografías de Hernán, redecoraron la habitación principal que ahora sería mía otra vez, y convertí el estudio en una oficina desde donde podría manejar mis propiedades. También contraté a una empresa de investigación para que mantuviera vigilado a Hernán. Quería asegurarme de que no intentara nada estúpido, y también quería estar preparada por si Claudia cambiaba de opinión y decidía reconciliarse con él. Pero lo más importante de todo, comencé a sentirme como yo misma otra vez. Por primera vez en años, me desperté cada mañana con propósito, con planes, con la sensación de que mi vida me pertenecía nuevamente. Claudia regresó esa noche con los ojos rojos y los pies doloridos. Nadie me quiere contratar, me dijo, dejándose caer en el sofá. Dicen que no tengo experiencia, que estoy sobrecalificada, que soy muy mayor. ¿Cuántos lugares visitaste? 5. Mañana vas a visitar 20, le dije firmemente. Y vas a seguir hasta que alguien te dé una oportunidad. Era el comienzo de su transformación, pero también era solo el principio de mi plan. 3 semanas habían pasado desde que el mundo de Claudia se desmoronó, y yo observaba su transformación con una mezcla de orgullo materno y satisfacción justificada. Finalmente había conseguido trabajo como cajera en un supermercado del centro de la ciudad, ganando apenas $900 al mes. Para una mujer que había estado acostumbrada a gastar esa cantidad en un solo par de zapatos, era un shock brutal. La veía salir cada mañana a las 6, con su uniforme color verde oliva y su cabello recogido en una cola de caballo simple. Sus manos, que antes lucían manicuras perfectas y joyas costosas, ahora estaban ásperas por el trabajo y sin adornos. Sus pies, acostumbrados a tacones de diseñador, ahora se hinchaban en zapatos cómodos y baratos. Mis pies me están matando, se quejaba cada noche cuando llegaba a casa, quitándose los zapatos con muecas de dolor. No sabía que estar de pie 8 horas seguidas pudiera ser tan torturante. Bienvenida al mundo real, le respondía yo, sin levantar la vista de mi libro. Millones de personas hacen esto todos los días para sobrevivir. Pero no todo era castigo. Yo había comenzado a notar pequeños cambios en mi hija que me daban esperanza. Se estaba volviendo más humilde, más consciente de las dificultades que enfrentan las personas comunes. Había comenzado a agradecer cosas que antes daba por sentadas: una comida caliente, un techo sobre su cabeza, incluso mi compañía. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo una noche mientras cenábamos juntas. En el trabajo, mis compañeros me tratan mejor que como Hernán me había estado tratando en casa. Son pobres, trabajan duro, pero se cuidan unos a otros. La gente que ha luchado por lo que tiene tiende a valorar más las relaciones genuinas, le expliqué. No necesitan humillar a otros para sentirse importantes. Una tarde de viernes, mientras yo revisaba los estados financieros de mis propiedades en mi nueva oficina, sonó el timbre de la casa. Era extraño porque no esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con Hernán, pero no el Hernán arrogante y bien vestido que había conocido. Este hombre parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, y había ojeras profundas bajo sus ojos. Pero lo más impactante era la desesperación que irradiaba como un aura visible. «Señora Marta», dijo, intentando sonreír pero fallando miserablemente. «¿Podríamos hablar?» «Depende de lo que tengas que decir», respondí, sin invitarlo a entrar. «Mi vida se ha desmoronado completamente», confesó, sus manos temblando mientras hablaba. «Perdí mi trabajo, mi amante me dejó cuando se enteró de que no tenía dinero, y ahora vivo en un hotel barato. Por favor, necesito que me perdones.
Necesito recuperar a Claudia. ¿Y por qué crees que yo te ayudaría después de todo lo que has hecho? Porque usted es una buena mujer. Porque sé que ama a su hija y quiere verla feliz. Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Crees que Claudia era feliz contigo? ¿Una mujer cuyo esposo la engañaba con su secretaria mientras gastaba el dinero de su familia en mantener a su amante? Hernán se quebró completamente. Se puso de rodillas en mi porche, llorando como un niño. Lo siento mucho. Fui un idiota, fui codicioso, fui todo lo que está mal en este mundo. Pero amo a Claudia, de verdad la amo. Si la amaras, nunca la habrías traicionado. Tiene razón, sollozó. Pero la gente puede cambiar. Yo puedo cambiar. Solo necesito una oportunidad. Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro. No era actuación, su desesperación era genuina. Pero también sabía que la desesperación podía hacer que las personas dijeran cualquier cosa. Levántate, le dije finalmente. Voy a hacerte una propuesta. Se incorporó lentamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa arrugada. Puedes quedarte aquí, comencé, pero bajo las mismas condiciones que Claudia. Conseguirás un trabajo, pagarás renta, contribuirás a los gastos de la casa. Y lo más importante, durante los próximos 6 meses, no podrás tocar a mi hija, no podrás hablarle de reconciliación, no podrás intentar manipularla emocionalmente. ¿6 meses? Preguntó, confundido. 6 meses para que demuestres que realmente has cambiado. 6 meses para que Claudia decida por sí misma si quiere darte otra oportunidad. Y 6 meses para que yo determine si mereces estar en la vida de mi hija. Acepto, dijo inmediatamente. Acepto cualquier condición. Hay una más, agregué, mi voz volviéndose más dura. Si descubro que estás mintiendo, si intentas manipular la situación, si vuelves a lastimar a mi hija de cualquier manera, no solo te echaré de esta casa. Me aseguraré de que nunca consigas trabajo en esta ciudad otra vez. Esa noche, cuando Claudia llegó del trabajo, se encontró con la sorpresa de ver a Hernán sentado en la mesa de la cocina, comiendo una cena simple que él mismo había preparado. ¿Qué está haciendo él aquí?, me preguntó, su voz mezcla de shock y furia. Aprendiendo las mismas lecciones que tú, respondí calmadamente. Pero eso no significa que tengas que perdonarlo, ni siquiera que tengas que hablarle. Solo significa que va a vivir aquí bajo mis reglas. Claudia lo miró durante un largo momento. Hernán no levantó la vista de su plato, como si supiera que no tenía derecho a hacer contacto visual con ella. ¿Conseguiste trabajo?, le preguntó finalmente, su voz fría como el hielo. Voy a empezar el lunes como conserje en un edificio de oficinas, murmuró él. Turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Bien, dijo Claudia, y luego se dirigió hacia las escaleras. Pero no creas que esto significa algo. Estás muerto para mí. Durante las siguientes semanas, observé a ambos navegando su nueva realidad. Hernán trabajaba durante la noche y dormía durante el día, minimizando el contacto con Claudia. Cuando estaban en la misma habitación, él mantenía los ojos bajos y hablaba solo cuando se le dirigían la palabra. Claudia, por su parte, había comenzado a florecer en formas que nunca había visto antes. El trabajo duro la había fortalecido, tanto física como emocionalmente. Había hecho amigas entre sus compañeras de trabajo, mujeres trabajadoras que la habían acogido a pesar de su pasado privilegiado. María me invitó a almorzar el domingo, me contó una noche mientras lavábamos los platos juntas. Es una de las cajeras más veteranas. Tiene 3 hijos y trabaja 2 empleos para mantenerlos. ¿Vas a ir? Sí. Quiero conocer su historia. Quiero entender cómo ha logrado ser tan fuerte. Era exactamente el tipo de crecimiento que había esperado ver en mi hija. Estaba aprendiendo a valorar a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. Una noche, aproximadamente un mes después de que Hernán llegara, escuché ruidos en la cocina. Bajé silenciosamente y encontré a Claudia y Hernán sentados frente a frente en la mesa, hablando en voz baja. No estoy lista para perdonarte, le estaba diciendo Claudia. Puede que nunca esté lista. Lo entiendo, respondió Hernán, su voz quebrada. Solo quiero que sepas que cada día me arrepiento más de lo que hice. No solo de engañarte, sino de la manera como traté a tu madre,
como tratamos a tu madre. Ella no merecía nada de lo que le hicimos, admitió Claudia, lágrimas corriendo por sus mejillas. Era nuestra benefactora, nuestra protectora, y la tratamos como basura. Lo sé. Y ahora entiendo por qué nos hizo pasar por esto. Me quedé escuchando desde las sombras, mi corazón hinchándose con una mezcla de dolor y esperanza. Mis métodos habían sido duros, pero estaban funcionando. Tanto Claudia como Hernán estaban aprendiendo lecciones que nunca habrían aprendido de otra manera. Pero aún faltaba la prueba más importante de todas. 2 meses habían pasado desde que Hernán había llegado a la casa como un hombre quebrado, y su transformación era innegable. Sus manos, antes suaves como las de un bebé, ahora estaban callosas por el trabajo nocturno de limpieza. Su espalda se había encorvado ligeramente por las largas horas inclinado sobre pisos y inodoros. Pero lo más notable era el cambio en sus ojos. Ya no tenían esa arrogancia cruel que tanto había llegado a despreciar. Una mañana, mientras preparaba mi café, lo encontré sentado en la mesa de la cocina con una expresión extraña en el rostro. Tenía una carta en las manos, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. «¿Malas noticias?», le pregunté, sin mostrar demasiada simpatía. «Mi madre está en el hospital», murmuró, su voz apenas audible. «Tuvo un derrame cerebral. Los doctores dicen que puede que no sobreviva». A pesar de todo lo que había hecho, sentí una punzada de compasión humana. «Necesitas ir a verla». «No puedo», respondió, arrugando la carta entre sus puños. «No tengo dinero para el pasaje de autobús. Y aunque lo tuviera, no puedo faltar al trabajo. Si pierdo este empleo, no voy a conseguir otro». Era una situación terrible, y pude ver el conflicto genuino en su rostro. Este era el momento que había estado esperando, la prueba real de si había aprendido las lecciones correctas. «¿Cuánto cuesta el pasaje?», pregunté. $200 ida y vuelta. «Pero señora Marta, no le estoy pidiendo dinero. Sé que no merezco su ayuda». «Tienes razón», le dije fríamente. «No la mereces. Pero tu madre no tiene la culpa de tus errores». Subí a mi habitación y regresé con $200 en efectivo. Hernán me miró como si le hubiera ofrecido $1.000.000. «No puedo aceptar esto», dijo, empujando el dinero hacia mí. «Ya he tomado suficiente de su familia». «No es un regalo», expliqué. «Es un préstamo. Vas a trabajar horas extra para pagármelo, incluso si eso significa conseguir un segundo empleo». Sus manos temblaron cuando finalmente tomó el dinero. «Gracias», susurró. «No sé cómo voy a repagar su bondad. Empezando por ser el hombre que mi hija merece, si es que algún día ella decide darte esa oportunidad». Se fue esa misma tarde para ver a su madre. Claudia y yo nos quedamos solas en la casa por primera vez en meses, y fue entonces cuando decidí que era hora de revelarle el segundo secreto que había estado guardando. «Claudia», le dije esa noche después de la cena, «hay algo que necesitas saber». «¿Qué es, mamá?», preguntó, notando la seriedad en mi voz. La llevé a mi oficina y abrí la caja fuerte que había mandado instalar la semana anterior. Adentro había documentos, fotografías, y algo que había estado esperando el momento adecuado para mostrarle, una carta manuscrita de su padre. «Tu papá escribió esto para ti antes de morir», le dije, entregándole la carta. «Me pidió que te la diera solo cuando fueras lo suficientemente madura para entender su contenido». Claudia tomó la carta con manos temblorosas. La letra de Roberto era inconfundible, y pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas incluso antes de comenzar a leer. «Mi querida Claudia», comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Si estás leyendo esta carta, significa que he partido de este mundo y que tu madre ha decidido que finalmente estás lista para conocer toda la verdad sobre nuestro legado familiar». Se detuvo, secándose las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. «Mamá, ¿qué verdad?». «Sigue leyendo», le dije suavemente. «Durante todos estos años, tu madre y yo hemos guardado un secreto que esperábamos nunca tener que revelar. Construimos nuestro imperio no solo para darte seguridad financiera, sino para protegerte de algo mucho más importante, la corrupción que viene con el poder y la riqueza sin esfuerzo». Claudia me miró con confusión antes de continuar leyendo. «Si tu madre te está mostrando esta carta, significa que has fallado la primera prueba. Significa que el dinero y el poder te cambiaron, te hicieron cruel,
te hicieron olvidar los valores que trabajamos tan duro por inculcarte. Pero también significa que ella cree que todavía hay esperanza para ti. Primera prueba, murmuró Claudia. Todo esto fue una prueba. Sigue leyendo, insistí. Debes entender que tu madre es mucho más fuerte e inteligente de lo que aparenta. Ella construyó este imperio tanto como yo, y siempre tuvo el poder de recuperarlo cuando fuera necesario. Si te está mostrando esta carta, significa que ya lo ha hecho, y que ahora estás aprendiendo las lecciones que esperábamos que nunca necesitaras aprender. Claudia dejó de leer y me miró con una mezcla de asombro y horror. Todo este tiempo tú sabías lo que iba a pasar. Tu padre y yo éramos muy buenos leyendo a las personas, admití. Vimos las señales temprano, como el dinero te estaba cambiando, como Hernán te estaba influenciando, como estabas perdiendo tu compasión. Esperábamos estar equivocados, pero nos preparamos para esta posibilidad. Sus manos temblaron mientras continuaba leyendo la carta de su padre. Pero aquí está la parte más importante, mi querida hija. Esta segunda oportunidad no es solo sobre aprender humildad. Es sobre descubrir quién eres realmente cuando todo te es quitado. Tu madre va a darte la oportunidad de reconstruirte a ti misma, pero depende de ti decidir qué tipo de mujer quieres ser. La carta continuaba con más detalles sobre propiedades adicionales que Roberto había escondido, cuentas bancarias que ni siquiera yo conocía completamente, y un plan de herencia que dependía enteramente de las decisiones que Claudia tomara en los próximos meses. Al final de esta carta hay una dirección, leyó Claudia, su voz ahora más estable. En esa dirección encontrarás una caja de seguridad. La llave está en el cajón superior derecho del escritorio de tu madre. Dentro de esa caja está el resto de tu herencia, suficiente dinero para que nunca tengas que trabajar otro día en tu vida, si así lo eliges. Se detuvo y me miró. Es verdad. Abrí el cajón del escritorio y saqué una pequeña llave dorada. Es verdad. Pero antes de que decidas qué hacer con esa llave, necesitas terminar de leer la carta. Sin embargo, continuó leyendo, si decides tomar ese dinero ahora, significa que has elegido el camino fácil. Significa que prefieres la riqueza sin esfuerzo sobre el crecimiento personal. Y si haces esa elección, será la última ayuda que recibas de nosotros. Pero si eliges continuar trabajando, si eliges vivir con humildad y respeto durante un año completo, entonces no solo recibirás tu herencia completa, sino que también habrás ganado algo mucho más valioso, la sabiduría para usarla correctamente. Claudia terminó de leer la carta y se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Pude ver su mente trabajando, pesando sus opciones, luchando entre la tentación del dinero fácil y la promesa de algo más significativo. ¿Cuánto dinero hay en esa caja de seguridad?, preguntó finalmente. $500,000, respondí honestamente. Sus ojos se agrandaron. Era más dinero del que había visto en meses, suficiente para resolver todos sus problemas inmediatos. ¿Y si espero un año? Si esperas un año y demuestras que realmente has cambiado, recibirás la mitad de todo lo que tu padre y yo construimos. Aproximadamente $3 millones, más varias propiedades. Era una decisión que definiría no solo su futuro financiero, sino el tipo de persona en la que se convertiría. Y yo sabía que no podía influenciar su elección. Tenía que ser completamente suya. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, doblando cuidadosamente la carta de su padre. Tienes todo el tiempo del mundo, le respondí. Pero recuerda, algunas decisiones no se pueden deshacer. Esa noche, la vi caminar por el jardín durante horas, luchando con la decisión más importante de su vida. Y yo, por primera vez en meses, sentí una pizca de nerviosismo sobre lo que elegiría. 3 días pasaron sin que Claudia mencionara la carta o la llave que ahora descansaba sobre la mesa de mi oficina como una tentación constante. La observé durante esos días, estudiando cada expresión de su rostro, cada momento de duda que cruzaba por sus ojos cuando pasaba frente a mi oficina. El 4.º día, Hernán regresó del funeral de su madre. Llegó más delgado, más pálido, pero con algo diferente en su postura. Había una nueva gravedad en él, como si hubiera enfrentado algo que lo había cambiado profundamente. ¿Cómo estuvo todo?, le preguntó Claudia cuando lo vio entrar. Era la primera vez que iniciaba una conversación con él desde que había llegado a la casa. Difícil, respondió él, sentándose pesadamente en una silla de la cocina. Pero necesario. Mi madre me perdonó antes de morir. No sé si merecía su perdón,
pero me lo dio de todas formas. ¿Te dijo algo más?, pregunté, curiosa por saber qué había aprendido en esos días. Me dijo que una persona no se define por sus errores, sino por lo que hace después de cometerlos, murmuró, mirando sus manos callosas. Me dijo que había desperdiciado años siendo el tipo de hombre que ella no había criado. Claudia se sentó frente a él, y por primera vez en meses, realmente lo miró a los ojos. ¿Y qué tipo de hombre era ese? Un hombre que creía que merecía cosas sin trabajar por ellas. Un hombre que pensaba que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Un hombre que lastimaba a las personas que lo amaban porque era demasiado cobarde para enfrentar sus propias inseguridades. Las palabras salieron de él como una confesión en un templo, cargadas de un arrepentimiento que sonaba genuino. Pero yo había aprendido a no confiar en las palabras. Necesitaba ver acciones. Mi madre también me dijo algo más, continuó Hernán, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Me dijo que si realmente amaba a alguien, tenía que estar dispuesto a empezar desde cero, sin expectativas, sin demandas. Abrió la caja, revelando un anillo simple, sin diamantes ni adornos costosos. Era el tipo de anillo que un hombre trabajador compraría con su primer sueldo. No es gran cosa, dijo, mirando a Claudia con ojos llenos de vulnerabilidad. Lo compré con el dinero que gané limpiando baños y aspirando oficinas. Pero es honesto. Es real. Y si algún día decides que puedes perdonarme, quiero que sepas que estoy dispuesto a empezar desde el principio contigo. Claudia miró el anillo durante un largo momento, sus ojos llenándose de lágrimas. No estoy lista, dijo finalmente. Puede que nunca esté lista. Lo sé, respondió Hernán, cerrando la caja. Y eso está bien. Solo quería que supieras que el hombre que te engañó ya no existe. Este anillo no es una propuesta. Es una promesa de que voy a pasar el resto de mi vida tratando de convertirme en alguien digno de tu amor, incluso si nunca vuelves a darme esa oportunidad. Fue en ese momento que Claudia tomó su decisión sobre la llave. Mamá, me dijo esa noche, he decidido qué voy a hacer con la herencia de papá. ¿Y qué has decidido? Voy a esperar, declaró, su voz firme y segura. Voy a seguir trabajando, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir creciendo. Porque finalmente entiendo que la persona que era antes no merecía ese dinero. Sentí una oleada de orgullo maternal que no había experimentado en años. ¿Estás segura? Es mucho dinero, Claudia. Podría resolver todos tus problemas inmediatos. Mis problemas nunca fueron realmente sobre dinero, respondió, con una sabiduría que me sorprendió. Mis problemas eran sobre quién era yo como persona. Y no puedo comprar una solución para eso. Era la respuesta que había esperado, pero también sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Un año era mucho tiempo, y habría momentos de duda, momentos de tentación, momentos en que la dificultad de su nueva vida la haría cuestionar su decisión. La primera prueba llegó 2 semanas después. Claudia llegó a casa del trabajo con los ojos rojos y la expresión derrotada. Me despidieron, anunció, dejándose caer en el sofá. El gerente dijo que tenían que reducir personal, y como soy la más nueva, fui la primera en irse. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Voy a buscar otro trabajo, dijo, sin vacilar. Mañana temprano voy a salir y no voy a parar hasta encontrar algo. Pero encontrar trabajo resultó ser más difícil de lo que había anticipado. Pasaron días, luego semanas, y las pocas entrevistas que conseguía no resultaban en ofertas de empleo. Sus ahorros se agotaron rápidamente, y pronto no pudo pagar su parte de la renta de la casa. Mamá, me dijo una noche, con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas, ¿qué pasa si no consigo trabajo? ¿Qué pasa si no puedo mantenerme por mi cuenta? Era el momento perfecto para ofrecerle la llave, para recordarle que había una solución fácil a sus problemas. Pero no lo hice. Entonces tendrás que ser más creativa, le dije en cambio. Tendrás que encontrar maneras de generar ingresos que no habías considerado antes. Y eso fue exactamente lo que hizo. Comenzó a ofrecer servicios de limpieza a domicilio, usando las habilidades que había aprendido en el supermercado y las técnicas que Hernán le había enseñado de su trabajo de conserje. Era trabajo duro, mal pagado y físicamente agotador. Pero era suyo. ¿Sabes qué es lo extraño?,
me dijo una noche mientras contaba sus ganancias del día. Me siento más orgullosa de estos $50 que gané limpiando casas que de cualquier cantidad de dinero que alguna vez tuve antes. ¿Por qué crees que es eso? Porque estos $50 representan mi esfuerzo, mi tiempo, mi trabajo. No son un regalo, no son una herencia, no son algo que alguien más construyó para mí. Son míos. Hernán también estaba cambiando de maneras que no había anticipado. Había conseguido un segundo trabajo los fines de semana, cargando camiones en un almacén. Sus días comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 2 de la madrugada, pero nunca se quejaba. Una noche lo encontré en la cocina, estudiando libros de contabilidad que había sacado de la biblioteca. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Estudiando, respondió sin levantar la vista. Quiero aprender a manejar dinero de verdad, no solo gastarlo. Quiero entender cómo se construye riqueza real, no cómo se hereda o se roba. ¿Por qué? Porque si algún día Claudia me perdona, si algún día tenemos hijos, quiero ser capaz de enseñarles lo que mi propio padre nunca me enseñó. Quiero ser el tipo de hombre que construye cosas, no el tipo que las destruye. Era durante estos momentos, observando sus pequeñas transformaciones diarias, que comencé a sentir algo que no había sentido en años: esperanza real para el futuro de mi familia. Pero el momento más significativo llegó en una noche de lluvia torrencial, 6 meses después de que Claudia había tomado su decisión de esperar. Había tenido un día particularmente difícil en el trabajo, había perdido un cliente importante, y llegó a casa empapada y temblando de frío. La encontré sentada en las escaleras, mirando hacia mi oficina donde la llave todavía esperaba sobre mi escritorio. Sería tan fácil, murmuró, casi hablando consigo misma. Solo tengo que tomar esa llave, ir al banco, y todos mis problemas se resolverían. Me senté a su lado en las escaleras, sin decir nada al principio. Pero si lo hago, continuó, nunca voy a saber quién soy realmente. Nunca voy a saber de qué soy capaz. Y nunca voy a poder mirarme al espejo y estar orgullosa de la mujer que veo. Y eso es importante para ti. Es lo más importante del mundo, respondió, volteando a mirarme. Por primera vez en mi vida, me gusta quién soy cuando no tengo dinero para esconderme detrás de él. Esa noche supe que mi hija realmente había cambiado. No era solo una transformación superficial motivada por las circunstancias. Era un cambio fundamental en su carácter, en sus valores, en su comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Pero aún quedaba una prueba más, la más difícil de todas. El 8º mes de la transformación de Claudia trajo consigo una crisis que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Era un martes por la mañana cuando recibí la llamada que cambiaría todo nuevamente. Señora Marta, era la voz de Mauricio, mi abogado, y sonaba preocupado. Necesitamos hablar urgentemente. Ha surgido un problema legal serio con una de sus propiedades principales. Una hora después estaba sentada en su oficina, revisando documentos que parecían una pesadilla burocrática. Aparentemente, había un error en los títulos de propiedad de uno de mis edificios de apartamentos más rentables, un error que databa de décadas atrás y que ahora amenazaba con costarme todo. El problema es complejo, explicó Mauricio, sus dedos tamboreando nerviosamente sobre el escritorio. La familia que originalmente vendió la propiedad a usted y a don Roberto en 1987 está ahora reclamando que la venta fue fraudulenta. Tienen documentos que sugieren que el vendedor original no tenía derecho legal a vender. ¿Qué significa eso para mí? Significa que podríamos perder no solo esa propiedad, sino que podrían demandar por todos los ingresos de alquiler que usted ha recibido durante los últimos 37 años. Estamos hablando de potencialmente $2 millones en restituciones. Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. Esa propiedad era una de las más valiosas de mi portafolio, y los ingresos de alquiler habían sido una fuente constante de dinero durante décadas. ¿Qué opciones tengo? Podemos pelear en los tribunales, pero va a ser costoso y no hay garantías. La otra opción es llegar a un acuerdo extrajudicial, pero eso probablemente significa perder la propiedad y pagar una compensación significativa. Regresé a casa esa tarde sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Por primera vez desde que había recuperado mi fortuna, enfrentaba la posibilidad real de perder una parte sustancial de ella. Pero lo que más me preocupaba no era mi propia situación financiera, era cómo esto afectaría a Claudia y su decisión de esperar por su herencia. Esa noche, durante la cena,
Claudia notó mi preocupación. ¿Estás bien, mamá? Te ves diferente. Dudé por un momento si contarle sobre la situación legal. Parte de mí quería protegerla de esta nueva crisis, pero otra parte sabía que ella tenía derecho a saber que su herencia futura podría estar en peligro. Hay algunos problemas legales con una de las propiedades, admití finalmente. Podríamos enfrentar una demanda significativa. ¿Qué tan significativa?, preguntó Hernán, quien había estado silencioso durante la conversación. Lo suficiente como para afectar gravemente nuestras finanzas familiares, respondí honestamente. Vi cómo Claudia procesaba esta información, su rostro pasando por varias emociones antes de establecerse en una expresión de determinación que me recordó a su padre. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó. No, querida. Es un problema legal complejo que requiere abogados y tiempo. Pero Claudia tenía otros planes. Durante los siguientes días, la vi investigando en la biblioteca pública, haciendo llamadas telefónicas, e incluso visitando oficinas gubernamentales durante sus días libres. No me dijo lo que estaba haciendo, pero era obvio que había decidido involucrarse en la situación. Una semana después, llegó a casa con una sonrisa triunfante y una carpeta llena de documentos. Mamá, anunció, creo que encontré algo que podría ayudar con tu problema legal. ¿Qué encontraste? Fui a los archivos históricos de la ciudad y revisé todos los documentos relacionados con esa propiedad. La familia que está demandando cometió un error en su investigación. Abrió la carpeta y me mostró copias de documentos antiguos, mapas de la ciudad y registros de transacciones que se remontaban al siglo pasado. Resulta que la persona que vendió la propiedad a ustedes sí tenía derecho legal a venderla. Pero hubo una confusión porque había dos propiedades con nombres similares en la misma área. La familia demandante está reclamando la propiedad equivocada. Mauricio quedó impresionado cuando le mostramos los documentos que Claudia había encontrado. Esto es trabajo de detective de primer nivel, admitió. Con esta evidencia, no solo podemos defender el caso, sino que podríamos contrademandar por los costos legales. ¿Cómo supiste dónde buscar?, le pregunté a Claudia más tarde esa noche. Aprendí investigación básica en mi trabajo anterior en una oficina. Pero más que eso, finalmente entendí algo importante. Cuando algo te importa realmente, encuentras la manera de protegerlo. Su dedicación a resolver mi problema legal me conmovió profundamente, pero también me hizo darme cuenta de algo crucial. Durante todos estos meses, había estado probando a Claudia, esperando a ver si había cambiado realmente. Pero ella, sin saberlo, también me había estado probando a mí. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté. Podrías haber usado este tiempo para buscar más clientes para tu negocio de limpieza. Porque finalmente entendí lo que papá quería decir en su carta, respondió, sus ojos brillando con una nueva sabiduría. La familia no se trata de lo que puedes obtener de ella. Se trata de lo que estás dispuesta a dar por ella. Fue en ese momento que tomé una decisión que no había planeado hacer hasta que se cumpliera el año completo. Claudia, le dije, hay algo más que necesitas saber sobre la herencia de tu padre. ¿Qué cosa? La prueba de 1 año no era solo para ti, también era para mí. Su confusión era evidente, así que continué explicando. Tu padre me hizo prometer que si alguna vez tenía que usar nuestro plan, no devolvería tu herencia automáticamente después de 1 año. Me hizo prometer que esperaría hasta estar completamente segura de que habías cambiado no solo por las circunstancias, sino por convicción genuina. Y lo he hecho. Lo que hiciste esta semana, la manera como pusiste los intereses de la familia por encima de los tuyos propios, la forma como usaste tus habilidades para proteger nuestro futuro, eso me demostró que no solo has cambiado, sino que te has convertido en la mujer que tu padre y yo siempre esperamos que fueras. Esa noche, después de que Claudia se hubiera ido a dormir, encontré a Hernán en la cocina, estudiando como había estado haciendo todas las noches durante meses. Hernán, le dije, también hay algo que quiero discutir contigo. Él cerró su libro y me dio toda su atención, con esa actitud respetuosa que había desarrollado durante su tiempo en la casa. Durante estos meses, has demostrado que puedes cambiar. Has demostrado que puedes trabajar duro, que puedes ser humilde, que puedes poner las necesidades de otros antes que las tuyas. Pero hay una pregunta que necesito hacerte. ¿Cuál es? Si mañana te devolviera todo el dinero y el estatus que una vez tuviste, ¿seguirías siendo el mismo hombre que eres hoy?
Hernán pensó durante un largo momento antes de responder. Señora Marta, hace 8 meses habría respondido inmediatamente que sí, porque habría pensado que era lo que usted quería escuchar. Pero la honestidad es una de las cosas que he aprendido aquí. ¿Y cuál es tu respuesta honesta? No lo sé, admitió. Espero que sí, pero no lo sé con certeza. Lo único que sí sé es que no quiero volver a ser el hombre que era. Y si alguna vez empiezo a convertirme en esa persona otra vez, espero que las personas que amo me detengan. Era la respuesta más honesta que había recibido de él, y también la más esperanzadora. Al día siguiente, llamé a Mauricio para programar una cita. Era hora de revelar el último secreto que Roberto había dejado, el que cambiaría todo una vez más. La oficina de Mauricio nunca había parecido tan pequeña como esa mañana cuando nos reunimos los tres, Claudia, Hernán y yo. Había llegado el momento de revelar el último secreto de Roberto, el que había estado guardando para este momento preciso. Antes de comenzar, dije, mirando a ambos con solemnidad, quiero que sepan que lo que van a escuchar hoy va a cambiar sus vidas para siempre. Pero más importante, va a probar definitivamente si los cambios que han experimentado son reales y permanentes. Mauricio abrió una caja fuerte que había permanecido sellada desde la muerte de Roberto. Adentro había documentos que ni siquiera yo había visto completamente, junto con una grabación de video que mi esposo había hecho poco antes de su muerte. Señora Marta, dijo Mauricio, su esposo me dejó instrucciones muy específicas. Debía mostrar este video solo cuando usted sintiera que tanto Claudia como Hernán habían completado su transformación genuinamente. La pantalla se iluminó, y ahí estaba Roberto, sentado en esta misma oficina, con la misma sonrisa sabia que había enamorado mi corazón 40 años atrás. Mi querida familia, comenzó su voz desde la grabación, si están viendo esto, significa que han pasado por la prueba más difícil de sus vidas. Claudia, mi princesa, significa que has aprendido que el verdadero valor no viene de lo que posees, sino de quién eres. Y Hernán, significa que has demostrado que un hombre puede cambiar cuando está dispuesto a enfrentar la verdad sobre sí mismo. Claudia se aferró a mi mano, sus ojos ya llenándose de lágrimas al escuchar la voz de su padre nuevamente. Durante toda mi vida, trabajé no solo para crear riqueza, sino para crear un legado que trascendiera el dinero. Quería dejarles algo más valioso que propiedades o cuentas bancarias. Quería dejarles la sabiduría para usar esa riqueza correctamente. Roberto continuó explicando en el video cómo había estructurado su plan final. No solo había dejado dinero para Claudia, sino que había creado algo mucho más ambicioso, una fundación familiar diseñada para ayudar a otras familias que enfrentaran crisis similares. Verán, explicaba Roberto en la grabación, durante mis últimos años, me di cuenta de que nuestro verdadero propósito no era acumular riqueza, sino usarla para hacer del mundo un lugar mejor. La fundación que he establecido tendrá como objetivo ayudar a familias destruidas por la codicia, las adicciones o la pérdida de valores. Mauricio pausó el video y nos mostró los documentos de la fundación. Era asombroso. Roberto había destinado $5 millones para este proyecto, dinero que había estado creciendo en inversiones durante los últimos años. Pero aquí está la parte más importante, dijo Mauricio. La fundación solo se activará si ustedes tres acuerdan trabajar juntos para dirigirla. No como empleados, sino como una familia unida con un propósito común. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Claudia. Significa que tendrían recursos para ayudar a otras familias a reconstruirse, tal como ustedes se han reconstruido. Podrían crear programas de trabajo, centros de rehabilitación familiar, proyectos educativos. Pero solo si están dispuestos a dedicar sus vidas a algo más grande que ustedes mismos. Hernán se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Y si decidimos no participar? Entonces cada uno recibe su herencia individual y siguen con sus vidas separadas, explicó Mauricio. Claudia recibiría $3 millones, como estaba originalmente planeado. Hernán recibiría $500,000 como compensación por su transformación genuina. Y la señora Marta mantendría el resto de las propiedades. ¿Y la fundación? La fundación se disolvería y el dinero se donaría a organizaciones benéficas existentes. Era una elección perfecta, típica de la brillantez de Roberto. Nos estaba ofreciendo riqueza individual o la oportunidad de crear un legado conjunto que impactaría a miles de familias. Reanudamos el video, y Roberto continuó explicando su visión. Marta, mi amor,
tú serás la directora general de la fundación. Tu experiencia manejando nuestras propiedades y tu nueva sabiduría sobre las relaciones familiares te hacen perfecta para este rol. Claudia, tú serás la directora de programas familiares. Tu experiencia personal con la pérdida y la recuperación te dará credibilidad con las familias que ayudemos. Y Hernán, tú serás el director financiero. Tu transformación de un hombre que destruía riqueza a uno que la entiende y la respeta será invaluable. La habitación se quedó en silencio cuando el video terminó. Pude ver a Claudia y Hernán procesando esta revelación final, sopesando entre la seguridad de la riqueza personal y la incertidumbre de un proyecto conjunto. ¿Podemos tener tiempo para discutirlo?, preguntó Claudia finalmente. Por supuesto, respondió Mauricio. Pero deben saber que esta decisión debe ser unánime. Si cualquiera de ustedes dice no, se procede con las herencias individuales. Esa noche, nos sentamos en la sala de estar que había sido testigo de tantos momentos importantes en nuestras vidas. Durante las primeras horas, hablamos sobre las implicaciones prácticas de dirigir una fundación, los desafíos que enfrentaríamos, las responsabilidades que asumiríamos. Pero gradualmente, la conversación se volvió más profunda. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, admitió Claudia. No es el trabajo o la responsabilidad. Es la idea de trabajar tan estrechamente con Hernán después de todo lo que ha pasado. Entiendo eso, respondió Hernán. Y quiero que sepas que si decides que no puedes hacer esto por mi presencia, yo me retiraré. Tu sanación y tu felicidad son más importantes que cualquier oportunidad que esto pueda representar para mí. Era la primera vez que los veía tener una conversación completamente honesta sobre su relación desde que todo había comenzado. No se trata de que no pueda trabajar contigo, dijo Claudia lentamente. Se trata de que no sé si puedo confiar en que el cambio que he visto en ti sea permanente. Tampoco yo lo sé, admitió Hernán. Lo único que puedo prometerte es que voy a luchar todos los días para ser el hombre que he llegado a ser aquí. Y si alguna vez fallo, si alguna vez empiezo a volver a mis viejos hábitos, quiero que me lo digas inmediatamente. ¿Y si eso sucede? Si te digo que estás fallando. Entonces me iré de la fundación, me iré de tu vida, y encontraré otra manera de servir al mundo. Porque ahora entiendo que mi redención no depende de tu perdón. Depende de mis acciones. Fue entonces cuando vi a mi hija tomar la decisión más madura de su vida. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, dijo, mirándome a los ojos. Mamá, tú me diste una segunda oportunidad cuando podías haberme abandonado completamente. Papá nos está dando a todos una segunda oportunidad para crear algo significativo. Creo que deberíamos tomarla. ¿Estás segura?, le pregunté. Estoy segura de que quiero intentarlo. Estoy segura de que quiero usar lo que he aprendido para ayudar a otras familias. Y estoy segura de que papá tenía razón. El verdadero legado no es lo que acumulas, sino lo que construyes para otros. Hernán asintió en acuerdo. Quiero ser parte de algo que repare el daño que he causado en el mundo. Quiero que mi vida signifique algo más que mis errores. Y yo, mirando a estos dos adultos que habían crecido tanto en los últimos meses, sentí el orgullo más profundo de mi vida. Entonces estamos de acuerdo, dije. Vamos a honrar la visión de Roberto. Vamos a crear algo hermoso juntos. 6 meses después, la Fundación Roberto y Marta para la Restauración Familiar abrió sus puertas. En nuestro primer año, ayudamos a 73 familias a reconstruir sus relaciones, establecimos 3 centros de trabajo para personas que habían perdido todo, y creamos un programa educativo que se implementó en 2 escuelas. Pero lo más hermoso de todo fue ver a Claudia y Hernán trabajando juntos, no como marido y mujer, sino como 2 personas comprometidas con un propósito más grande que ellos mismos. Su relación romántica siguió siendo incierta, pero su respeto mutuo y su dedicación compartida crearon algo nuevo y hermoso. Una tarde, mientras revisaba los informes de nuestros programas, Claudia entró a mi oficina con una sonrisa que no había visto en años. Mamá, me dijo, acaba de llamar una mujer cuya familia está en crisis. Su hijo la está tratando exactamente como yo te traté a ti. Quiere saber si podemos ayudarla. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que podemos ayudarla. Porque finalmente entendí algo, no la salvé con dinero, papá no nos salvó con dinero. Nos salvaron enseñándonos a salvarnos a nosotros mismos. Y en ese momento, supe que Roberto estaría orgulloso.
Habíamos tomado nuestro dolor, nuestros errores, nuestras lecciones duramente aprendidas, y las habíamos convertido en esperanza para otros. No habíamos construido solo una fortuna. Habíamos construido un legado de amor, perdón y segunda oportunidades que duraría mucho más allá de nuestras vidas.